Hay componentes emocionales, hay componentes de miedo, hay componentes de codicia, todos tenemos eso. Porque el sistema está centralizado en pocas personas. Bitcoin no. Un análisis, pero tu cabeza te puede joder. ¿Sí? 100%. Ese me da miedo porque ese compadre no se ha dado cuenta que esto funciona para los dos lados y que el éxito en el trading es controlar las pérdidas más que cualquier otra cosa. Una persona simpaticísima porque fue chairman del Nasdaq como Madoff, bueno, estafó más de $50 mil millones. El análisis técnico quiero hablar. Yo particularmente tomé un curso contigo de análisis técnico muy profundo de 20 sesiones, no me acuerdo, pero la matemática que hay detrás de cada indicador, hay muchas, el sí. entendimiento que hay detrás de cada indicador, el análisis, la historia que hay detrás de cada indicador es gigantesco. Yo quiero bajar esto porque la gente utiliza análisis técnico, algunos indicadores son relativamente fáciles de utilizar, otros no, o de entender, y quiero que nos comenté un poco de análisis técnico, la profundidad que tiene y por qué es análisis técnico. Bajemos esto que no es un soporte, un piso, una tendencia. Hay muchas cosas detrás de estos indicadores. Para partir matemática bien compleja, sí, que yo lo vi. Gluck, teoría del caos. Hay hoy día también todas las finanzas del comportamiento, ¿no? Behavioral finance. Pero hay muchas matemáticas muy complejas. Voy a partir por mi definición de análisis técnico. Análisis técnico es el análisis fundamental de las platas. En vez de la empresa, las platas. Gente como Warren Buffett, que por supuesto yo respeto mucho, dice que el análisis técnico es una tontería porque él no compra unas pocas acciones, él compra acciones y control en la empresa, compra sitios en el directorio, por lo tanto él puede afectar la gestión. La mayoría de nosotros compramos sin tener acceso a eso, por lo tanto los fundamentos de la empresa y los fundamentos del dinero que compran y venden acciones no son lo mismo en un periodo razonablemente largo de tiempo, y tengo 1000 ejemplos de eso también. Entonces, el análisis técnico lo que estudia son los fundamentos de cómo se mueven las platas, independiente de los fundamentos de la empresa, porque dice que estos no se reflejan inmediatamente, los de la empresa no se reflejan inmediatamente en los fundamentos del dinero. Hay componentes emocionales, hay componentes de miedo, hay componentes de codicia, todos tenemos eso. Entonces, el individuo que quiere mantener un portafolio de acciones que puede seguir 7, 8, 10, le es mucho más fácil usar el análisis técnico que el análisis fundamental que consume más tiempo, ¿sí? No obstante, en mi opinión, como yo te lo he explicado a mucha gente alguna vez, yo creo que hay que combinar los dos. Pero el análisis técnico son el estudio de patrones matemáticos que se dan, no los que están en los libros simplones que le dan la impresión a todo el mundo que ha volado como copiloto alguna vez que puede ser piloto de guerra. ¿Ya? Que es lo que el 99% de la gente que dice análisis técnico no tiene idea de cómo lo hace, ¿no? Sin embargo, sí creo que es una herramienta útil, y es una herramienta útil hay ciertos datos. Hoy día en el New York Stock Exchange, más del 75% de las transacciones, que es en plata, dinero, volumen, de las transacciones en la bolsa, son transacciones que se llaman HFT, High Frequency Trading. Son transacciones basadas en patrones, en algoritmos. No tienes tiempo para estudiar el análisis fundamental de la empresa, claro, para ese tipo de transacciones. ¿Cuánto vale una acción? ¿Cuánto vale una acción de alguien que la tiene 10 minutos o cuánto vale una acción de alguien que la tiene años? No es lo mismo. O segundos. ¿Ya? Y el precio que refleja la pantalla, yo digo la pantalla porque siempre miro la pantalla, es el precio de cuánto vale una acción en un paquete pequeñito, pero no dice cuánto vale la compañía, porque apenas quieras comprar muchas acciones el número cambia. ¿Ya? Entonces, es por eso que el análisis técnico es una herramienta de suplemento que complementa al análisis fundamental, y el peso relativo de los dos análisis cambia dependiendo de tu horizonte de tiempo. Mientras más corto sea, el análisis técnico más importante. ¿Dónde no se puede usar? Pues tiene que haber liquidez. Si no hay liquidez, tú puedes hacer todo el análisis que tú quieras, fundamental, técnico, y de repente alguien vende unas poquitas acciones, como el mercado no es líquido, te echa a perder todo. Entonces, yo diría que en Chile hay unas 7 acciones donde se puede usar el análisis técnico, no más. Y el mercado de dólares, ahí, aunque ha ido bajando de $2.000 millones diarios en el mercado spot, hoy día está en 800, 900 por ahí. Un poquito más, pero sí. O 1000, suponte, pero en todo caso no como en mis tiempos, ¿no? En los buenos tiempos, sí. Roberto, ¿cuál sería, si pudiéramos, yo sé que son muchos, son varios, depende, pero algunos indicadores favoritos de análisis técnico que
puede ser sofisticado o simple. No, es que pueden ser perfectamente simples. Si el mercado se encuentra en tendencia y hay indicadores para decir si esto es sí o no, los promedios móviles funcionan muy bien. ¿Sí? ¿De cuánto? Lo que pasa es que hay ciclos en el mercado. Entonces, lo que no es verdad es que 20, 50 y 200 funcione para todo. Eso es tonto. Ya. Y yo cuando escucho eso digo, ya, ahí me voy. ¿Ya? Pues esto es más contagioso que el COVID. Y si el mercado está en zonas laterales, cualquiera de los indicadores de sobrecompra y sobreventa, RSI, el índice de flujo del dinero, el Money Flow Index, cualquiera de esos. Pero nuevamente tienes que tener el ciclo el movimiento de una acción son 3 cosas: tendencia, ciclo y bulla. ¿Ya? La bulla no hay nada que podamos hacer con las matemáticas que tenemos hoy día, pero los otros 2 sí. Entonces la gente en el análisis técnico superficial estudia solo la tendencia, pero no los ciclos, y eso es un gran error. Pues si tú tienes un ciclo y algo está yendo para arriba, tienes que poder distinguir si es tendencia o si es ciclo, porque si es ciclo se va a acabar, y si es tendencia va a subir, o sea, es totalmente al revés. Entonces si tú me preguntas, cualquier indicador de sobrecompra, sobreventa, el que más me gusta es el Money Flow Index. Si estás en zona de congestión, o sea, con techo y piso, resistencia y soporte. Y en caso de tendencia, los promedios móviles siempre y cuando estén bien calculados los ciclos. Cosa que poca gente hace, dicho sepas. Yo en tu curso, que cuando lo hiciste en el vice particularmente, me gustó mucho uno que eran los fractales, un poco desconocido. Y me acuerdo que, de hecho, a ti también te gustaba harto en ese minuto. No sé si te gusta todavía. No, me sigue gustando, sí. Ese mezcla un poco resume... Es que no voy a discutir cosas más místicas, ¿no? Pero algún día podemos hablar de flagelo y eso. La idea es que todo patrón, ¿ya? Si tú haces un zoom y miras más cerca, hay cosas que son repetitivas en segmentos más pequeños o con un zoom más grande, si tú quieras, ¿ya? Entonces, el fractal es eso. El fractal es la repetición de cosas en planos más grandes de lo que ocurre en planos chicos. Y por ende, tú puedes usar eso, entre comillas, para usar una palabra que no me gusta mucho, que es predecir. Yo prefiero reaccionar. Ok. ¿Ya? Sí. ¿Ya? A mí me sigue gustando. ¿Y hay algún indicador que te parezca que se ocupa muy mal? Los promedios móviles, es tan simple. Sí. Esto está por encima del promedio móvil de 20. Es que yo pregunto y de ahí me voy. Le digo, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Por qué usas 20 días? Se quedan así y me dicen, es que 20 días transables es un mes. Es mentira, son 22, pero no importa. Ya, 20 días transables es un mes. ¿Por qué usas 50? ¿Un trimestre? No, si 20 días transables es un mes, un trimestre serían 60. ¿Por qué usas 200? Eso no es un año. Un año transable son 252 días. Entonces no tienen respuesta para eso. Eso se llama pensamiento adaptativo. John Murphy, que era pelirrojo cuando yo lo conocí, ahora es calvo, ya, escribió Technical Analysis of Stocks and Commodities en 80 y tantos, en mi época, y todo el mundo ha repetido eso. Pero anda, pregunta por qué. ¿Ya? Entonces lo usan, es un concepto re simple, y lo usan horrorosamente mal. No, así es. ¿Hay algunos mitos del análisis técnico? Yo creo que el mito número 1 es que funciona siempre. No. Mira, súmale unos puntos, ¿no? Si tú me dices que la cantidad de posiciones que tú tomas, tú ganas un 53%, yo creo que eres no solo un trader bueno, sino espectacular. Esa diferencia entre ganar 53% y perder 47%, siempre y cuando tu ganancia sea mucho más grande que tus pérdidas, te hace espectacular. Es más, técnicamente podrías ganar plata ganando menos de la mitad de los trades, si es que sabes manejar la parte del dinero. Esa gente que te dice que gana 90% de los trades, tiene una de dos. O es un mentiroso, o no sabe contar. ¿Ya? O sea, una de las dos. Eso no existe, no lo he visto nunca. Quizás haya alguna probabilidad de que exista, pero en mis 42 años en esto no lo he visto nunca. ¿Y tú recomendarías que hacer el seguimiento, copiar a una persona que le gusta esto, el trading, y le gusta el análisis técnico, copiar a alguien que defina, qué sé yo, 5 parámetros para hacer una buena estructuración de un análisis técnico, o evaluar y construir tu propio sistema? Porque esto tiene que ir también con la psicología de cada uno. Me imagino que va más por ahí. Daniel, bien por ti. Yo no sé si esto es socialmente aceptable, pero como yo he tenido la suerte de vivir en muchas culturas, yo nunca miro a ninguna cultura para arriba ni para abajo, pero en mi tiempo decía, mira, te puedes copiar la flecha, pero no el indio. ¿Ya? Y el indio importa. Entonces la pregunta es, hay ciertos sistemas para una personalidad que reacciona muy rápido,
¿ya? Que funcionan. Si tú eres un poquito más lento y dudas, o peor, si tienes parálisis de análisis, eso no va a funcionar para ti, pese a que la flecha puede ser buena. En resumen, hay que aprender análisis técnico, lo que está atrás, y hacer su propio sistema. No, y preguntar de todas estas herramientas que me han dado, porque si existieran 2, 3 herramientas que funcionan para todos, ¿para qué enseñar las demás? Claro. Entonces, de todas estas herramientas que me han dado, ¿con cuáles me siento cómodo? Y yo, bueno, yo soy viejo. Yo tengo, esto lo sabes tú de 20 y tantos años atrás, yo tengo una libretita, ¿ya? Que van cambiando. Hoy día tengo no sé cuántas libretas, pero siempre tengo una que es vigente siempre, ¿no? Y ahí apunto todos mis trades. Ahí apunto qué pensé, por qué pensé. Entonces, cuando termina el trade, bien o mal los resultados, o me aburrí, quizás no gané ni perdí, pero la plata no llega a ningún lugar, entonces examino y aprendo del trade. Eso es lo que a mí me enseña qué herramienta funciona para mí. Como no puedo confiar en mi memoria, porque la memoria no es algo en el ser humano bueno para guardar datos, yo apunto. Hoy día no hay que apuntar, hoy día quizás en una computadora estamos todos listos, pero yo lo escribo y lo miro. Hoy día apretarlo en una base de datos y eso te va a enseñar qué funciona para ti. ¿Y eso te modifica mucho en el tiempo? O sea, yo porque sé que psicológicamente tenía buenos y malos es porque los vi ex post. Yo soy ajedrecista, a mí me gusta mucho el ajedrez, yo juego con el mejor que ha tenido Chile de todos sus tiempos, de vez en cuando me aguanta, que es Iván Morovich. Antes del COVID íbamos a jugar el torneo internacional de Aeroflot en Rusia, ¿ya? Yo le tengo mucho cariño a Iván. Y en ajedrez hay algo llamado el post-mortem, que es cuando juegas y termina la partida, es decente quedarte con el otro que ha perdido, ya analizar qué pasó. Y yo en mis trades tengo siempre post-mortem. No hay ningún trade, si yo le tengo respeto al dinero, que yo diga, ya, y después no lo vea. Yo quiero saber qué pasó. Gane, me aburra o pierda. Mira, muy bien. Y quiero entrar en otra cosa que yo lo quería preguntar, de hecho, hace mucho tiempo como profe que me enseñó análisis técnico. ¿Cómo hacemos análisis técnico o cuánto ha variado el análisis técnico con la implementación de bots? De todo lo que es algorítmico y lo que comentaste antes en New York Exchange y en otros. ¿Y cuánto va a cambiar también con la inteligencia artificial que va a acrecentar aún más la velocidad? ¿Esto será el fin del análisis técnico como tal o hará una variación del análisis técnico? O capaz que lo potencie, no sé. Yo tengo esa duda. Al final, el análisis técnico es el uso de patrones. Y lo que los modelos con los bots lo que hacen es implementar patrones. Si eso no es análisis técnico, no tiene nada que ver si eso lo aprendiste en un libro. Sigue siendo análisis técnico, aunque el tipo de patrón sea distinto. Segundo, la pregunta es la inteligencia artificial. Hoy día, con el entrenamiento de redes y con la cantidad de datos que hay, tick data, o sea, ni siquiera data cada 1 minuto, sino cada transacción, se llama tick data. Hoy día entrenar las redes es relativamente fácil, ¿sí? Y si tienes suficiente poder computacional, pues la flecha se tira sola, no necesita indio. Eso es importante, la velocidad está aumentando. Ahora, ¿eso es gran diferencia? La respuesta es no. Y te voy a contar por qué no. Porque hoy día lo que es relevante, si tú miras y preguntas por qué la mayoría de la gente, en mi época se llamaban de Super Dot Machines, que eran máquinas que estaban conectadas directamente al piso del New York Stock Exchange. ¿Por qué todas están en New Jersey y no en Manhattan? Esa es una buena pregunta. Y es porque el cableado al centro de datos que recibe el New York Stock Exchange está allá. Entonces, si tú estás 10 metros más cerca, llegas 1 nanosegundo antes que los demás. Y esa es toda la diferencia. Entonces, de las velocidades, ¿cuál es la que importa? ¿La velocidad para procesar o la velocidad para llegar? Ambas, pero más importa la velocidad para llegar. Sí, hay un libro que se llama Dark Pulse que habla de eso. Sí, los Dark Pulse. Pero Dark Pulse es antes de llegar. Claro, claro, te habla de cómo efectivamente hay un tema de velocidad. Pero dejamos tranquilo a la gente que todavía podemos hacer análisis técnico porque efectivamente es el patrón el que va a cambiar y el análisis técnico es ajustar ese patrón. Capaz que generan otro tipo de oportunidades. Mira, si tú miras análisis técnico del 2024, la cantidad el tipo de patrones que te explican pueden ser muy distintos a los del 80. Lo que te están diciendo es que hay otros patrones en los que alguien les puso un nombre, a veces su apellido, ¿cierto? Y se enseñan. Pero para mí son patrones, independientemente de cómo los quieras llamar. Pero ¿será que ahora con tanta transacción, tanta velocidad, que esos patrones se van a estar quebrando pero consecutivamente? Bueno, ahí vamos a matemáticas. ¿Ya? Una de las cosas que yo trato de explicarle a mis colegas y por lo cual no tengo muchos amigos es que el ser humano, el sistema, o sea, para que tú puedas extrapolar de data pasada a ver qué es lo que va a pasar, necesitas que el sistema sea ergódico. Es decir, que lo que sucede acá venga del mismo modelo que produce los datos que lo que sucede acá. La economía no es así. Las finanzas no son así. Por lo tanto, por definición, todo patrón tiene un tiempo en que deja de existir.
La conceptualización que dan los economistas es que si mucha gente lo usa, lo arbitran y desaparece. Yo no sé si eso es verdad o no, pero sé que como no es ergódico, un concepto matemático, los patrones tienen vida y muerte. Entonces los bots no solamente dicen qué patrones, sino también tienen que poder determinar rápidamente cuando dejó de existir. Y eso lo hacen más rápido que yo. Además, los bots no tienen un día donde no durmieron en la noche anterior o se tomaron un traguito de más. ¿Ya? Tienen esas ventajas. Y por lo tanto, la sapiencia, el conocimiento está ahora en quien programa el bot. Y ni siquiera la programación, porque ahora la programación se puede hacer vía inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que hay que saber son las ideas que son necesarias programar. Ahí está el trader del futuro. O sea, una persona. Sí, al final. Y de ahí vas y estás tranquilo, te tomas tu cafecito y eso. Pero el trader ya no va a ser el trader que aprieta el botón de la transacción, sino el que da las ideas para que la inteligencia artificial haga la programación y construya el bot. ¿Y un consejo final para los que les gusta usar análisis técnico? Así como general, ¿qué le daría? Que por favor no lo usen cuando los mercados no son líquidos. ¿Ya? O sea, si yo quiero hacer análisis técnico para decidir si compro una acción del Sport francés y un socio tiene que vender sus 4 acciones porque se casa su hija, me va a echar a perder todo. ¿Ya? Mientras más líquido, más chance tienes. Porque aunque no llegues primero, como hay ese movimiento de cola como un cometa, agarras. Sí, ahora vamos a enseñar después cómo ver que un activo sea líquido o no, porque en realidad también la gente no sabe muchas veces. No, Tiene sí, que hay identificar que... Hay una regla simple. Sí, que lo puedan ver. Ya, vamos a pasar al siguiente bloque. Este bloque vamos a hablar ya algo que es clave para el inversionista, para el trader. Vamos, behavioral finance, que es la cabeza, cómo nuestro comportamiento afecta nuestras decisiones. Esto es fundamental. ¿Ya? Esos son los fundamentos de los dineros, sí. En vez de los fundamentos de la empresa. Yo me imagino que me acuerdo que lo estoy contigo en la universidad, lo que es el Behavioral Finance, y me encantó, porque creo que de hecho hice un trabajo contigo, eso no me acuerdo qué quedó, pero súper interesante porque en realidad a mí me cautivó mucho, porque hay una diferencia gigantesca en cómo analiza desde arriba todo, porque puedes tener la tremenda planilla, el tremendo análisis, pero tu cabeza te puede joder, 100%. Cuéntame cómo me influye, más allá que yo dije en la introducción, cómo influye la psicología en el mercado, en ti como operador, como trader, como manager, influye mucho y influye distinto dependiendo de dónde estás. Te pongo un ejemplo. Igual que tú y yo, si estábamos en gerencia, ¿dónde te van a jalar las orejas? ¿Ya? Si tú pierdes 2 y todo lo demás perdieron 10, quizás no te digan nada. ¿Sí? Si tú ganas 20 y todo lo demás ganaron 50, te van a jalar las orejas. Esto es cuando tenemos jefes, ¿cierto? Entonces hay una cosa que en inglés se llama FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de dejar plata en la mesa, sería una traducción no literal, pero sería eso. Entonces, cuando estoy trabajando para alguien y el mercado comienza a subir y todos los demás que están al costado comienzan a ganar, es casi imposible que yo no compre. ¿Ya? Es simplemente no dejar de que me ganen. ¿Ya? En cambio, cuando estás solo y estás manejando tu dinero, quizás ese efecto emocional no sea el mismo. Entonces el momentum, que es en la parte de behavioral, funciona en ciertas circunstancias y en otras no. No sé, en Chile le llamaríamos el efecto AFP. Si a las AFPs no tienen que poner su plata a menos que estén 6% por debajo del promedio de las demás AFPs. Bueno, el efecto ahí manada. Sí. El efecto manada. ¿Sí? ¿Sí? Ahora eso está medio por ley casi. Bueno, es que no, la pérdida es la que tienen que poner, ¿no? Entonces, estas cosas generan un comportamiento de inversiones y de trading que es muy distinto dependiendo de dónde estás. El mercado en general tiene el efecto manada. En unos casos duran más, en otros casos duran menos. Cuando duran más, ¿cómo se llama? Tendencia. Cuando duran menos, vamos a zona de congestión. ¿Ves? Eso es. Tú no eres psicólogo, pero igual te voy a preguntar, ¿cómo manejamos esta emoción? ¿Tenía algún consejo, alguna manera que se te ocurra? Mira, o experiencia, a golpes a la antigua. Sí, yo tengo 64, voy a cumplir 65 años, ¿sí? Y comencé a entender esto, yo diría hace 10 o 12, quizá un poquito más, pero no mucho más que eso. Yo diría después de 50 años de edad. Leyendo a Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos, ¿ya? Padre de Como. Padre de Como, sí, Como no era como muy bueno, sí. Pero él tenía él escribió un diario que después se ha vendido al mundo, sin saber que se iba a leer por todo el mundo, que se llama Meditaciones. Y él dice una cosa que es parte de la filosofía estoica después,
que dice, yo no puedo decidir no puedo afectar lo que me va a pasar, pero puedo decidir cómo responder a eso. Entonces, el control de tus emociones es algo que tú tienes que entrenar. A mí, por supuesto, me da rabia perder, me deprime perder, ¿ya? Pero tú vas entrenando esa reacción, ¿ya? Y se puede entrenar. Hay gente que nace así, yo no, ¿ya? Yo tenía días buenos o malos dependiendo cómo había en el mercado. Y eso decidía si yo iba a ser cariñoso o no después, ¿ya? Una vez que te das cuenta que es así y que tú tienes cierto control en cómo responder, lo vas entrenando. No es que no vayas a sentir, pero lo vas entrenando. Y una vez que lo vas entrenando, tu capacidad como trader se multiplica por 1000. Pero tienes que ser consciente que existe. Tienes que pillarte molesto. Tienes que pillarte deprimido. Es como, yo sé que esto da señales de esquizofrenia, pero no importa, ¿ya? Es como si yo pudiera verme y digo, no. Y si tú aprendes a hacer eso, tu capacidad para el trading se multiplica por 1000. ¿Podríamos denominar disciplina? Sí, pero la disciplina es una disciplina que, o sea, primero la entrenas y la disciplina está en cumplir lo que aprendiste entrenando, pero tienes que entrenar. A menos, quiero insistir, siempre hay alguien dañadito que de repente no tiene emociones, ¿ya? No, sí. Yo creo que en esto efectivamente, ¿no? Si te llega a afectar en tu forma, en tu manera de actuar personal con la gente de tu entorno, estás mal. Se acabaron tus amigos, tu familia, tu vida. Eso el trading tiene que ser frío, entre comillas. No, pero se entrena. Pragmático. Pero sí. Se entrena. Se puede ¿ya? entrenar, digamos. Se entrena. Hay gente que lo tiene. Y el día que eso te afecte el resto de tu vida es el día de colgar los botines y decir, ya no voy para el fútbol. Pero tienes que ser sincero con eso. Si te está haciendo daño el trading, no es para ti. El trading tiene que ser algo que goces. Mira, hay gente que se tira en parapente para tener endorfinas. Yo tradeo. Esa es la diferencia. Sí, más que suficiente. Depende de cuánto lo pongas. Oye, ¿y cómo manejamos las pérdidas? A todos nos ha pasado. Estamos con una pérdida importante y estamos agobiados. Esta cuestión que uno está nublado, uno piensa que el mercado está en contra de uno. Es impresionante. Un consejo, ¿cómo manejar? La pregunta, que yo sé que suena tonta, pero hay que practicarlo a ver si el profesor está lleno de babas o quizás está diciendo algo razonable. Cada vez que yo en mis casos he tenido pérdidas muy grandes a veces, no recientemente, pero las he tenido muy grandes. Yo siempre hago una pregunta que tiene 2 palabras. ¿Qué aprendo? Y hay un viejo dicho, primera vez, vergüenza ajena, segunda vez, vergüenza mía. Y lo único que hago es tratar de no cometer ese error 2 veces. Eso es todo. No me gusta tener las pérdidas. Y que hoy día no se puede decir, pues no es socialmente aceptable. Pero dice, bueno, a veces tienes ganas de patear al perro. Yo amo a mi perro, por si acaso. ¿Ya? Pero entonces, lo primero que hago es, cuando yo gerenciaba en el BCI decía, hay días que ganamos dinero y otros días experiencia. ¿Ya? Me gustaría que tengamos menos experiencia. Entonces yo lo que digo es, esto me va a hacer más fuerte en la medida que valga la pena esta pérdida. ¿Y cómo vale la pena esta pérdida? Si yo aprendí algo enfoqué mal esto, no reaccioné a tiempo y la dejé pasar stops que tenía. O sea, ¿por qué esta gran pérdida? Y ahí uno va aprendiendo. No, hago que eso suena horroroso lo que voy a decir, algo que valga la pena la pérdida. Si no, me golpea demasiado grande. Sí, y la otra parte que es capaz que incluso más difícil es hasta dónde llegar con una ganancia, porque en realidad muchas veces uno las pérdidas las deja correr, lo normal, y las ganancias las corta. Uno ve esa platita y la quiere agarrar, se pierde y dice se va a revertir. O algunos dicen no se ha hecho, pues se ha hecho, está ahí en el mercado, es el precio, pero ¿cómo? Bueno, obviamente hay 1000 sistemas, pero algún consejo general de el problema de cómo maximizar la ganancia, porque es súper complicado. Yo creo que es mucho más complicado que las pérdidas. Hay varios estudios, yo hice uno en particular, de la eficiencia de entrar a una posición y la eficiencia de salir a una posición. Y lo que aprendí es que es muchísimo más difícil saber cuándo salir. Hay gente que entra en el momento correcto, o sea, a pocos días de que se expresa la tendencia, y se sale antes de tiempo, se sale mucho después de tiempo. Hay esa persona que iba ganando mucho y le pregunta 6 meses después y ya no gana nada, salió después de tiempo, ¿no? Entonces la pregunta como yo decidí, esto da risa, pero es verdad, decidí que no voy a confiar en mí. Entonces, para salir tengo una regla simple, y tiene que ser simple para que la siga, y cada vez que no la siga, alguien adentro hasta que aprenda. Y la regla es bien simple. Agarro una libretita y digo, perfecto, ¿cuánto voy a poner acá? Pongamos números índices, 100. Ya. Yo voy a comenzar a calcular si gano más de 20.
en cualquier momento, ¿ya? Y si gano más de 20, apunto en mi libretita, estoy ganando 20. Si mi máxima ganancia sube, apunto 25. Si sube, apunto 30. Y el día que se retroceda más de un tercio de mi máxima ganancia, yo salgo sin preguntar. Y eso a mí me ha dado chance, esto lo digo porque pueden preguntarle voy a dar el nombre inclusive. Cuando yo llegué a Chile, una persona que yo quiero mucho, que fue mi segundo cuando yo fui director de formación gerencial en el 96 en la UAI, se llama Rafael Carrasco, un día me pregunta, me dice, tú sabes de acciones, ¿por qué no me recomiendas una? No, dije, no, por favor, no. Dice, ¿por qué no? Porque si esto sube, no me vas a dar nada, y si esto baja, me vas a reclamar. Eso es lo que pasa cuando alguien te aconseja. Bueno, me insistió tanto, y yo lo quiero tanto, soy tío de sus hijos, el de los míos, que le dije, LAN estaba a 800 pesos la acción, ¿sí? Y subió, LAN, antes de la fusión, ¿no? Subió 1.200, 1.500, 2.000, y me llamaba. Y me decía, ¿vendemos? Vendemos en mucha gente, ilustre. Venda si usted quiere, ¿ya? Pero ¿cuándo vas a vender? Y yo decía, compadre, yo soy gordo, pero no pitoniza. No sé cuándo voy a vender. ¿Cómo que no sabes cuándo vas a vender? No sé. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Y ahí leí mi regla. Si yo devuelvo un tercio de lo que voy ganando, me voy. Pero esto sigue subiendo. Tiene bajadas, pero nunca llega a un tercio y sigue subiendo. Bueno, cuento corto. Me llamó tantas veces que mi señora pensaba que tenía querida, pues, maestro, ¿ya? Y terminé vendiendo alrededor de 8.000. Todo el 800, 8.000 por 10. Todos sabemos que esto llegó hasta 15.000 antes de la fusión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no me esperé? Porque emocionalmente no podía ya con mi querido amigo, ¿sí? Pero lo que te enseña es, ¿sabía yo cuando compré la acción a 800 que esto se iba a multiplicar por 10? Por supuesto que no, pero la dejé correr. Y lo otro que he aprendido es, yo pongo stops, tengo una manera de decir, bueno, si esto va en contra de lo que yo pienso, Dios a través del mercado me está diciendo, hijo, hoy día no, y salgo nomás. Aprendí a hacer eso, aprendí a aceptar que estoy equivocado. Si le quieres poner algo emocionalmente para que te descanse y decir, bueno, estoy equivocado porque no era el momento, pero no estoy equivocado en la acción, me da igual, pero tienes que salir. O sea, por ejemplo, si está cayendo algo, el double down, digamos, doble apuesta, no. No. Y al revés, si va subiendo... El amateur promedia costos, ¿ya? Y te dice, porque además pareciera tener sentido esto. Mire, yo le recomendé la acción a 100 y ha caído 80. Si era una buena idea en 100, es mejor idea en 80. Suena súper racional. Entonces, lo que entra a mi mente, pues, sí, de repente es esquizofrenia, ¿ya? Lo que entra a mi mente, si está cayendo 80, es como el individuo que está en Costanera Norte, que prende la radio y dice, hay un idiota contra el tráfico en Costanera Norte. Y tú dices, no, uno no, son miles. ¿Ya? Maestrín, si está yendo 80, el mercado te está diciendo que todo el mundo va para el otro lado. Hay que aceptar, porque eso es bien importante para ser un buen trader, con un poquito de humildad, que te equivocaste. En el activo, en el tiempo, pero da igual, no es un momento, en el timing, ¿no? No es un buen momento para ti. Y si no haces eso, el mercado te va a pasar la cuenta tarde o temprano, estoy seguro de eso. Me gustó mucho. Yo creo que acá queda claro que la simplificación de algunos índices, algunos indicadores o algunos métodos, como el stop loss y el take profit. Take profit para mí hay que utilizarlo. Cuando a mí me preguntan, ¿eres alérgico a algo? Como yo he tenido tantas cirugías que en la clínica alemana tengo prontuario. ¿Ya? Cuando a mí me preguntan si eres alérgico a algo, al take profit. A eso soy alérgico. Yo nunca sé. Por eso no me gusta proyectar. Si tengo bien la idea y el mercado me quiere dar el doble de lo que yo creía originalmente, lo voy a aceptar, maestrito. No lo sé. No lo sé. No tienes que tener mis reglas, pues ya he dicho que no importe si no es para ti, ¿cierto? Pero tienes que tener algún método que sea distinto de que cada vez pienses. Y te voy a explicar por qué apunto yo. Yo tengo una regla, maestro, que no falla. Yo soy súper inteligente hasta que pongo el trade. Una vez que el trade está puesto, me vuelvo idiota. Entonces a mí me gusta mirar mi libreta de cuáles son las reglas. Sí, ¿ya? Yo hago lo mismo. Es que si no es imposible. No. Sí, porque justificas todo para ser consistente con la primera decisión. Ese es un problema de behavioral finance, que tú quieres ser consistente con la primera decisión. Y esto es camino seguro a la pobreza. Sí. No, de todas maneras, efectivamente hay que, una vez que uno parte, no, se hay pone que bruto. cerrarse. Sí. No, mientras más cerrado uno esté, sí. Antes uno puede ser muy creativo, después... No, en el momento que pones las lucas, ya, chao. Sí. Ya vamos a pasar al siguiente bloque. Querido profe, vamos a pasar al bloque 6. Vamos a hablar de otros activos, no solo de acciones y otro activo prácticamente. Por ejemplo, el Forex, el
hay muchas plataformas que entregan opciones de comprar monedas, se conoce como Forex especialmente. ¿Tú tradeas divisas o lo encuentras más complicado? ¿Hay menos tendencia? ¿Es más difícil? Mira, ¿Es más difícil analizar? ¿Alguna opinión sobre eso en relación a activos como acciones particularmente? tiene la ventaja de ser los mercados más líquidos que hay, ¿sí? Pero tiene la desventaja que el componente emocional que puede haber en una noticia te puede mover el mercado en contra, en la dirección distinta con la que tú estás con mucha rapidez, ¿ya? Ahora, si tú me preguntas, a mí me fascina el mercado de monedas en general, ¿sí? Yo partí ahí y es algo que no me ha podido quitar. O sea, dólar peso, dólar euro, dólar esterlina, yo tengo mis opiniones sobre eso. Dólar yen, por ejemplo, con el yen destrozado o en menor liquidez el dólar yuan o dólar renminbi, a mí me gusta mucho eso. Sí. Y se puede, porque al final las divisas son paridades, al final de cuentas. O sea, una depende de otra. Son Obviamente términos relativos. Claro, Sí. términos relativos. Entonces, ¿podemos analizar bien esos términos relativos o más bien hacemos un trading respecto a cosas o vamos al fundamento detrás para entender alguna oportunidad que sea? Mira, la diferencia es bien simple, ¿ya? Si tú piensas en absoluto y no en relativo, el dólar debería ir para abajo con respecto a todo. Porque efectivamente ha habido un aumento grosero en la cantidad de dólares que hay, ¿sí? Pero cuando miras en términos relativos, es decir, con respecto a las otras monedas, la pregunta es, así como hay más oferta, habrá más demanda porque hay gente que quiere salir de sus monedas, porque el dólar es más líquido. Está lo que se llama el sistema de euro-dólar, que son los bancos fuera de los Estados Unidos que reciben y ofrecen dólares, ¿ya? Y si tú cuentas en eso, yo no estoy tan seguro que haya exceso de oferta si no hay exceso de demanda. Y es por eso que el dólar, en mi opinión, tiene un chance razonable de ir para arriba nuevamente pronto. No sé y nunca voy a saber si es mañana. Yo reacciono, yo no hago predicciones, ¿sí? Yo me doy cuenta que ya está sucediendo y ahí me monto con mis 120 kilos en la micro. Ya no trato de preguntar si la micro va a pasar por acá. ¿Y has visto, bueno, mucha gente dice y da pronóstico hacia dónde va? Yo particularmente me carga porque encuentro es que hablar es barato, difícil, sí. Pero hay muchos expertos que creen y dan opiniones. ¿Tú crees que se puede dar opinión sobre esto? Es un país libre, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hablar. Inclusive, si en los fundamentos tienes razón. Yo cuando llegué a Chile, que el dólar estaba como a 400 algo, en el 96, yo estaba seguro, ¿ya? Que dado que a Chile le iba muy bien, que el dólar iba a bajar porque como sucedió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial o en Japón, en la medida que el país progresa hay menos necesidad de buscar dólares contra la moneda nacional. Aparte, Chile tenía algo que después mucha gente se ha copiado, que era el sistema de las AFPs, donde había mercado de moneda doméstica. Todos esos cálculos que yo hacía. Y por supuesto, del 96 hasta el 2000 más o menos, el dólar no hizo nada más que subir, ¿ya? Hasta 750. Entonces, tú puedes tener toda la idea que tú quieras, pero tienes que tener la humildad para decir el mercado no va para otro lado. Yo la única ventaja que tengo sobre esos llamados expertos, que es otra palabra a la que yo le tengo una alergia del porte un buque, ya es que me quedo callado nomás, pues. Y te digo lo que yo realmente siento. Yo no sé si el dólar se va a dar la vuelta mañana, no tengo idea, ¿ya? Pero si se comienza a dar la vuelta, lo que sí tengo es la habilidad para darme cuenta que está sucediendo. Yo siempre entro un poquito tarde, ¿ya? Pero yo prefiero no tratar de anticipar el momento porque eso lo hace innecesariamente más difícil. Sí, yo particularmente tengo, de mis mejores amigos son espoteros, que se llaman, son los que mueven dólares en Chile, y cuando uno les pregunta en eventos sociales ¿para dónde es el dólar? No tengo idea. Ese es el que sabe. Sí. Ese es el que sabe. Son los que mueven no sé cuánto porcentaje harto de Chile y ese es el que sabe. primero que te va a decir, no tengo idea. Ahora, esa es la persona con la que vale la pena conversar. ¿Sí? Sí, yo lo rescato mucho eso. A mí lo que sí que quería volver al tema del precio, particularmente el dólar. Yo en medio después del estallido y post pandemia, cuando en un minuto el dólar se fue a lucas 50 y tanto. Llegó a 1050, efectivamente. Yo hablaba con estos mismos amigos de dólares y de inversiones y da como un dolor de guata, la verdad, porque puede justificarse, puede haber razones, pero es dramático. Tú compartí esa visión de que de repente cuando sube el dólar tanto, se te aprieta el cuerpo y dices, oye, algo está muy mal acá. Lo que te está diciendo es que la gente está saliendo de la moneda nacional.
por las razones que tú quieras. Y siendo chileno sonó muy bueno. Bueno, eso te quiere decir que algo no está funcionando como tiene que funcionar, especialmente si aceptamos que el otro lado de la moneda tampoco es que lo está haciendo muy bien. Entonces, claro que se tiene que apretar la guata, porque mal que bien uno vive acá, sus niños están acá, bueno, a mí me queda un niño acá, pero uno vive acá. Entonces, por supuesto que tiene que apretarse la guata. ¿Ya? Y ahí tienes que volver a escuchar a Marco Aurelio. ¿Qué es lo que puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar? Y si eso no puedo hacer nada al respecto porque no estoy en el mercado spot o no soy relevante en el mercado spot, es lo que quería decir. Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo navego esas aguas? ¿Ya? Pero que te duele la guata, claro que te duele la guata. Pero, ¿concordáis que a niveles de 1000 para arriba empieza a doler la guata? Es que no sé el número. Yo lo que veo es, si ese dólar un poquito atrás estaba a 700, ahora está en 1000, quiere decir que quien mantuvo dinero local ha perdido una fracción importante de su poder en términos de las cosas que puede comprar afuera. Bueno, ahí sí cuando el chileno podía viajar afuera a precios muy baratos y gozar el resto del mundo, que es muy grande y muy lindo, pues eso es más difícil ahora. No, claro, siendo chileno eso es para petar la guata, eres más pobre. El más pobre es peor, porque la comida importada ahora vale más caro. Eso quería decir que aparte la importación de inflación que provoca el tipo de cambio al alza, en este caso el dólar, es tremendo. O sea, tiene efectos que son muy complejos. La deuda chilena expresada en dólares afuera también. Y tú y yo nos podemos defender algo, pero la gente de menos poder adquisitivo no puede. Normalmente termina pagando siempre más pobre. No, bueno, así que tema tingente. Ojalá que no vayamos para allá, por lo menos en el corto plazo, porque también las variaciones de corto son las que duelen más. No, y hay cosas que no tienen nada que ver que si Chile lo hace bueno o malo. Si estalla una guerra adicional a la que hay, el dólar se va a disparar y no es culpa de nadie acá. Eso me quedó más tranquilo. Lo que pasa es que esa subida a 1050 fue sin eso, tanto fue más bien solo nos fuimos. Sí, no, fue 19 de octubre, hay una serie de cosas ahí, sí. Y voy a llegar a mi terreno, la parte de renta fija, bonos. ¿Te gusta la parte de renta fija? ¿Tu opinión de la renta fija en general? Esto es por si acaso un hecho, no que me burle, ni mucho menos. Cuando me volví muy viejo, emocionalmente, para tradear futuros de monedas, me pasaron a bonos, pero no cualquiera. O sea, en mi época se llamaban basura, junk bonds. Ahora se llama, es más sexy el título, bonos de alto rendimiento. Yield. Exactamente, pero en mi época era junk. So what do you do? I do junk. Y todo el mundo entendía, ¿no? En los bonos, dependiendo del tipo de bonos, hay un montón de emoción también. Ya tienes los bonos, no hay que decir fomes, digámosle, conservadores, en donde lo que tienes que ver es la capacidad para pagar el cupón y devolver el principal, porque la mayoría hoy día son bullets, no son como los PRC de antes. Y ese es el análisis que hay que hacer. Hay más matemáticas, porque si no solamente es un tipo que compra para mantener en un fondo, sino eres un tipo que de vez en cuando quieres hacerte pasadas, hay arbitrajes de convexidad, lo otro, en los bonos, dicho de paso en las acciones también, la gente va a pensar que estoy loco, tienes que tener cierta consistencia entre lo que tienes y cómo se mueven las platas que entran a tu fondo. Por eso es que yo digo, en los bonos, el duration de los bonos tiene que ser más parecido al duration de las platas que compran en tu fondo. Y de esa manera hay consistencia y no hay descalces en el sentido que todo el mundo se quiere salir y tienes que vender sin querer. O al revés, te llenas de plata y no sabes en qué colocarla porque te viene tarde. En acciones también, pese a que las acciones no tienen duration, las platas que entran a los fondos sí tienen. O sea, ¿cuánto hay acá? 1.000 millones. ¿Cuánto tiempo tiene el compadre? 300 días. Entonces 300 por 1.000 millones. Entonces los durations de las platas y los horizontes de inversión tienen que estar calzados. Entonces hay matemáticas. Entonces, yo creo que es interesante porque hay matemáticas. Por supuesto, no es un concepto compartido por el resto del mundo generalmente. Pero también hay cosas emocionantes, donde los emisores te pueden hacer pasar de vez en cuando el grito de emoción. ¿Ya? Sí, bueno, está el descalce moneda, plazo, sí. Riesgo, crediticio, qué sé yo, hay varios factores. A mí me gusta mucho, y tienen parte en el portafolio. Sí, y yo creo también hay eventos en que no solo hay que analizar el riesgo de crédito, digamos, que es lo más importante de la deuda, pero también está los precios, porque al final el mercado secundario al transarse, uno puede tener una renta fija que uno piensa que es fijo y a la larga puede estar menos 10% en un bono del Tesoro americano, que pasó particularmente el año pasado, por ejemplo, o más, creo, menos 15% en su peak. Entonces también hay un tema que es precio contra riesgo, hay varias variables ahí que son bien interesantes. Mira, en el caso de bonos... A mí particularmente soy renta fijero de corazón, así que...
porque yo sé que eres muy hábil. En la parte de bonos necesitas más habilidad que en la parte de acciones. En la mayoría del planeta, incluyendo Chile, todas las transacciones accionarias tienen que ser bursátiles. Por lo tanto, hay precio, ¿ya? Y puedo ver volumen. En los bonos eso no es verdad. Entonces, cuando yo voy a comprar bonos en el extranjero, tengo que tener acceso a los inventarios de JP Morgan, los precios de ellos, tengo que tener acceso a los inventarios de Goldman y tener una idea, porque no hay un mercado donde transen siempre eso. Por supuesto hay mercado en Luxemburgo y todo eso, pero la mayoría de las cosas es a través de pantalla con tickets en Bloomberg, ¿ya? Entonces, ahí tienes que tener habilidad. Ahí estás mucho más ciego que en las transacciones bursátiles. Entonces, ¿los bonos tienen un espacio en el portafolio? Claro que sí. Si yo manejo un family office, yo tengo que preocuparme de 3 dimensiones. La primera es rentabilidad esperada, riesgo, pero hay una dimensión que hay que tener en cuenta, que es la gente en el family office necesita lucas todos los meses. Entonces tienes que hacer coincidir los cupones con las lucas. Tener bonos que tienen cupones todos en enero es tonto. Entonces hay cierta habilidad que te permite tener el instrumento que no lo vas a sacar con acciones. Cierto. Salvo que sea ultra líquido, bueno, sería como la única. Es que lo puedas vender con facilidad, pero ¿qué pasa si te gusta el emisor, ya, y sin embargo tienes que crear caja para pagar? Entonces el manejo de los cupones es bien interesante. Sí, complicado. Y yo, a mí particularmente, este último tiempo, bueno, no a mí particularmente, en la industria ha aumentado mucho lo que son los fondos de deuda alternativos, que están bien potentes. A mí particularmente encuentro una muy buena solución en general. Son fondos de deuda privada, fondos de facturas principalmente. No sé si tú tienes alguna opinión sobre estos activos en particular. La respuesta es sí. Uno, que es algo que hay que usar. Pero dos, necesitas otra vez gente con un grado importante porque la oscuridad, la opacidad de lo que está dentro hace que el tipo promedio no entienda que está invirtiendo, ¿ya? Entonces ahí yo creo que tienen parte en tu portafolio. La respuesta es sí. Lo tienes que hacer con alguien que esté mirando como un halcón, ¿ya? Porque hay más opacidad. La persona de afuera, cuando compra Falabella, sabe lo que está comprando. Cuando compra un fondo de activos alternativos, puede entender o puede creer que entiende, pero salvo que tenga la habilidad de algunas personas en el sistema, no saben. No, precisamente, es súper complicado, por eso no, hay que ser expertos, profesionales, mitigar riesgos, hay varios factores. Ahora, haciéndolo de buena manera... No, tienen espacio en el portafolio. No tengo problema con eso. Y hoy día, a la mano, digamos, de mucho. Acá no pasa mucho. A mí me gusta, pero acá hay como pocas opciones, digamos. Los hedge funds o fondos de retorno absoluto, digamos. Me imagino que tú has tenido mucha más experiencia con ellos afuera, que son bien importantes. ¿Por qué crees que los hedge funds acá son menos importantes o menos conocidos que en otras latitudes como Estados Unidos? En Estados Unidos, acá siento yo, aunque uno nunca debe generalizar, la capacidad de desprenderte una buena cantidad de tu plata no es tan simple. Yo un día conversaba con personas cerca, digamos, en Isidora, cuánta plata se necesitaba para que fuera rentable para alguien manejar. Y yo hice el cálculo que con menos de $400 millones no. ¿Qué te dice eso? Que para hacer un hedge fund, el ticket tiene que ser grande. Ahí no hay, voy a poner 500 lucas. Eso es lo primero. Dos, la mayoría de los hedge funds que yo conozco tienen restricciones para la salida. Por ejemplo, la menos complicada o la más flexible te dice que lo puedes retirar en la primera semana de cada trimestre. O sea, tú ya sabes que está congelado por un montón de tiempo. Y tienen el derecho, si las cosas están complicadas, a decirte no hay retiros. Anda, dile eso al promedio empresario chileno. Y sin contar que va a ser lo que él estime conveniente, el minuto que estime conveniente. Es que hay hedge funds, o sea, hay hedge funds que te dicen cosas. Por ejemplo, yo invierto neutral al mercado, largo empresas que son de emprendimiento y corto empresas que crecen vía fusiones y adquisiciones. Entonces yo ya tengo clara la estrategia. Si él no hace o ella no hace eso, los demando. Pero hay otros que no hacen clara esa estrategia. Yo creo que, me imagino que debe ser uno de tus ídolos, Jim Simmons. No, el matemático se acaba de morir, qué lástima, sí. Leí su libro, extraordinario. Ahora, la opacidad y lo que está detrás de lo que él hace es total. Pero no tiene idea de lo que hace. Pero él era, o sea, no quiero aburrir a todo el mundo acá, él era patrones, cadenas de Markov. Eso es lo que estaba detrás de sus matemáticas. Por eso te digo que, y yo sé que la gente prefiere llamarle quant trading, pero no es otra cosa que análisis técnico con bonitas matemáticas. Claro, ¿y cómo analizar qué es lo que está pasando ahí adentro? Poder computacional,
o tener un tipo con el cerebro de esa persona que lo puede hacer tan rápido, pero hoy día con poder computacional se puede. Él, la virtud que tiene es que fue de los primeros. Sí, él en todo caso contrató, creo que tiene 200 PhD en matemáticos. No, ¿qué matemáticas? Debe ser PhD en qué? Física nuclear. ¿De dónde? Caltech. Venga para acá. O sea, si el compadre tenía una mente, espero no ofender a nadie de los que nos está escuchando, si está un poquito dañado acá, ¿ya? De tal manera que vivía en Plutón y no en Chile, ese quiero para que haga mis matemáticas. Eso. Él tenía al final una tropa, pero tenía una tropa porque tenía dinero para pagarlo, y tenía dinero para pagarlo porque cuando él y su socio estaban solos, le fue bien. Sí, claro. Bueno, de hecho ese fondo estaba cerrado hace mucho tiempo. Sí, no, o sea, tenías toda la plata y no podías entrar. Sí, no, se da lo mismo. Sí. Vamos a pasar al bloque 7 para seguir hablando de distintos tópicos. Le pusimos el bloque de los derivados, pero no quiero entrar en la matemática de los derivados porque ya sería demasiado, pero sí hablar de algunas cosas genéricas de qué son los derivados. Mucha gente no entiende la diferencia entre un CFD, que es un contrato por diferencia, versus comprar realmente un activo. Entonces, creo que nos explica un poco, más allá de la descripción de los derivados, que puede ser un poco matemático y enredoso, estos grandes rasgos, digamos, el contrato por diferencia versus tener el activo real, la importancia de tener eso, a diferencia de lo otro, los riesgos de uno versus otro, qué es lo que está atrás, y lo vamos a ir pimponeando. Mira, en lo que se llama el activo subyacente, si yo quiero comprar $1 millón, tengo que tener los pesos para comprar $1 millón. Así de simple. Si no tengo los pesos para comprar $1 millón, no compro el $1 millón. Se acabó. ¿Sí? En cambio, yo puedo ir a un derivado, sea un forward o sea un CFD, que lo que es va a sonar horroroso, ¿ya? Porque no siempre es apuesta, porque se puede usar para cobertura, pero para propósitos de que nos entendamos, que es una apuesta sobre qué va a hacer el dólar en ese $1 millón a futuro. Y para poner la apuesta no necesito tener $1 millón. En términos de riesgo, lo que necesitas tener es la potencial variación de ese tipo de cambio. Entonces, esos derivados, la parte buena es que le permiten a la gente de menores recursos tener acceso a una opinión sobre el mercado. La parte mala es como estás poniendo una cantidad de plata muy inferior a lo que vas a apostar, estás lo que llamamos apalancado, que significa cualquier movimiento de eso va a apalancar tu rendimiento hacia arriba si te fue bien o hacia abajo si te fue mal. Por eso es que pueden haber grandes ganancias, que las hay, y grandes pérdidas cuando no sabes controlar el riesgo. Yo me acuerdo si era Alan Greenspan u otro que decía que para qué existe en el fondo este mercado derivado y lo bueno que tiene es que al final controla los mercados, pero terminó explotando el mercado en algún minuto. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo que tenemos? Hay mucho, sobre todo en el tipo de derivado, ¿sí? En general, con la liquidez de cosas como, por ejemplo, moneda, yo siento que el nivel de riesgo está sumamente controlado. Pero hay derivados sobre créditos hipotecarios, que fue, o sea, los famosos CLOs, bueno, CLOs ahora que están explotando, pero CMOs y después CDOs cuadrados, que eran derivados que se hacían, o sea, habla de opacidad, habla de oscuridad. La gente no sabía si estaba apostando a esta hipoteca o a esta hipoteca, diciendo, mire, estas son hipotecas que nunca van a dejar de pagar, ¿ya? Está súper bien diversificado y con lo que el individuo que paga su hipoteca, yo le pago a usted el bono. Todo sonaba absolutamente bien, pero no era un mercado líquido. Entonces basta que comience a fallar un poquito, que mucha gente quiera vender y es un desastre. Entonces, hablando de Greenspan, es verdad que ciertos derivados lo que le dan al mercado es mejor funcionamiento y mayor liquidez, pero hay otros mercados que han sido, otros derivados que han sido referidos como armas de destrucción masiva por nuestro amigo, el de Berkshire Hathaway, nuestro amigo, sí. Entonces, dependiendo del derivado. Si el derivado se hace sobre algo que no es muy líquido, en el momento que comienza a fallar te puedes estabilizar el sistema. Prueba de eso es la crisis del 2008. ¿Sí? Si se hace sobre algo que es líquido, la probabilidad de que eso ocurra es menor. Y en estos instrumentos que son apalancados, entonces dos preguntas. Uno, si el apalancamiento lo recomiendas para todos o la mayoría. La respuesta es, a mí me gusta el apalancamiento, pero hay una regla, ¿ya? ¿Cuánto me puedo apalancar? Pasa por aquella cosa que si pierdes no te echa a perder el día. ¿Ya? Esa es mi regla. Entonces la pregunta es, mira, yo sé que esto es estúpido, pero yo funciono así, inclusive con mis hijos, cuando
va a sonar horroroso esto, cuando les enseñé a ir a un casino. Y yo le digo, gordito, antes de ir, pongamos acá cuánto podemos perder. Esa es nuestra diversión de hoy. ¿Ya? Tradear no es diversión, pero la lógica sigue siendo la misma. Nadie quiere perder. ¿Ya? Yo entiendo eso. Pero tú tienes que ponerle un límite. Hay algo que se llama slippage, que quiere decir que aunque le pongas límite, te puedes pasar alguito. De vez en cuando, bueno, el mercado se mueve muy rápido y el stop le pega al stop, pero no en ese precio, sino un poquito después. Esas cosas existen. Pero tienes que tener una idea en donde tú dices, hoy día, esta noche se acabó. Si vamos a usar el apalancamiento así, no tengo ningún problema. Yo creo que es fantástico. ¿Y tú crees que se usa así en general? No, pues, si el gran problema es, ya te he dicho que uno tiene que acostumbrarse a ganar antes que a perder. El problema es que a mí me da más miedo el trader bisoño que entra, hace su primer trade y gana lucas. Fuertes lucas, ¿sí? Por el apalancamiento. Se gana, por ejemplo, en el activo subyacente un 10% y el tipo está apalancado varias veces, entonces se sacó la lotería, ¿sí? Ese me da miedo porque ese compadre no se ha dado cuenta que esto funciona para los dos lados y que el éxito en el trading es controlar las pérdidas más que cualquier otra cosa. Y que el mundo no te escucha, el mercado es sordo. Cuando comienza a perder, no, tú no le puedes decir, date la vuelta, pues no te va a escuchar. Oh, porfa. Porfa, no. Y creo que lo antes, los contratos por diferencia o forward, quiero que tú lo expliques. Yo lo tengo claro, pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos en operar en un activo que lo tenemos al 100%, otro que tenemos? ¿Cuál es el riesgo de contraparte? ¿Cuál es el riesgo de tomar un derivado? ¿Por qué es distinto un CFD de una acción de Apple que una acción de Apple, digamos? Así para hacerla simple. Es que en la acción de Apple estás tradeando directamente. En el CFD está el riesgo adicional de la persona que te está haciendo mercado, que es la empresa con la que estás haciendo el CFD. Por eso en Chile, yo no tengo ningún problema con los CFDs, pero yo escogería empresas como la tuya y una o dos más. Porque tú dependes de la habilidad, la responsabilidad y la disciplina de la gente que te está haciendo el CFD. Entonces es importante. La bala no mata gente, ilustre, ¿ya? Entonces es importante quién está disparando la bala. Entonces en ese sentido yo les digo, perfecto, a mí me encanta el producto, pero tienes que hacerlo con gente responsable. Eso es bien importante. Sí, no, yo en tu caso yo no tengo CFD. No, yo no he dicho que tú los tengas. Te estoy diciendo que a mí no me daría miedo hacerlo contigo, si los tuvieras, como con 2 o 3 personas que conozco en Chile. Pero si no conozco, dado que estoy jugando contra ellos y no contra el mercado, no lo haría. O sea, en el fondo hay un riesgo adicional que es un riesgo contraparte. Así es. Que es quien te hace el CFD. O sea, tienes el riesgo de la acción, que lo tienes las dos partes, pero aparte tienes el riesgo de la contraparte. Eso sería, y no es inusual. Es como en un ETF hay un riesgo adicional, que es el riesgo de quien armó el ETF. ¿Ya? Es lo mismo. Vamos a ir sin el apalancamiento. Eso es, claro, hay otro tema. Pero bueno, también es una de las ventajas del contrato por diferencia, que te permite acceder a esto, en el caso no solo de la gente que tiene poco dinero, sino que tiene mucho, también de liberar recursos para hacer otras cosas. También en los forwards se utiliza mucho de esa manera. Vamos a entrar al nuevo bloque. Es un bloque que a mí no me acomoda tanto porque yo no soy muy fan, que es de la cripto. Pero quiero conversarlo, sé que a mucha gente le encanta y bueno, está bueno saber, nadie sabe lo que va a pasar. Yo leo mucha literatura de otras cosas en el pasado y no me pone cómodo, digamos, pero me encantaría tener esta conversación de todos modos y ver las visiones. Cuéntanos a grandes rasgos qué son las criptos. Primero, partamos por lo general, pero resumen. Creo que no es menor, porque es difícil, tienen como varios aspectos, digamos. Primero que todo, voy a ir un paso adelante, si me permite, si voy a hablar de lo que es digital. Hoy día el dinero que tú usas, y todos usamos acá en Chile y en el mundo, es digital, con la excepción de 3 o 4%, dependiendo del país, que es papel moneda. Es decir, hoy día la mayoría de tu dinero está en saldos digitales en un banco. ¿Sí? Bueno, de esas cosas digitales, hay cosas que están protegidas por criptografía. De tal manera que el acceso a esos saldos digitales no lo puede hacer cualquiera. Y eso incluye tus pesos y los míos en la banca. Cuando esos saldos digitales están protegidos por criptografía, pero no administrados por un banco, usan la segunda palabra y se llaman cripto. ¿Ya? De eso podemos mencionar todos los que tú quieras. Bitcoin, por ejemplo, ¿ya?
es unidades digitales de algo, que también se llama Bitcoin. Bitcoin con B chica es la unidad. Bitcoin con B grande es el sistema. Y se tienen en registros electrónicos llamadas, no sé si la mejor traducción, en inglés se llaman wallets y la traducción sería billetera, pero no estoy seguro que esa sea la mejor traducción, que son realmente direcciones que yo tengo, una que es la privada, y que mientras nadie tenga eso no se pueden mover esos saldos digitales a ningún lado. Y hay una dirección pública que es la dirección a la que me mandan los bitcoins. Y no está interceptada por ningún gobierno ni por ninguna persona. Es decir, si yo te quiero mandar dinero, te quiero mandar bitcoins, para no hablar de dinero, de acá para allá y tú estás, qué sé yo, en Australia, yo lo puedo hacer y en aproximadamente 10 minutos tú recibes la transacción y nadie puede impedir eso, por si acaso. Pero, por ejemplo, dicho eso, ¿catalogarías a Bitcoin y otras criptomonedas de ese orden como una divisa o como un activo? No, bueno, Bitcoin, divisa y activo. ¿Ya? Y todas las demás que yo conozco hasta este minuto, solamente activo, pero no divisa. Ya, porque el valor está en que sea una divisa, que todos nos entendamos que sea una divisa que nos podemos intercambiar bienes, o está en el activo. No. El valor, en mi opinión, está en la descentralización. Que es decir, lo que es mío y no depende de terceros. Te pongo un ejemplo de un país que no es, espero no ofender a nadie, que no es bananero. Canadá. En Canadá la gente, al comienzo del COVID, los camioneros en Canadá hicieron una huelga para que no los obliguen a tener mascarilla, porque la mascarilla no protegía del COVID, eso ya lo sabemos, pero sí generaba un contenido de CO2 que los tipos se desmayaban en los camiones. Y el primer ministro no le gustó eso, así que pasó una ley en el Parlamento donde le congelaron los saldos a estos señores. Entonces los tipos iban a sacar del cajero automático y no tenían acceso a su dinero. Y eso a mí me espantó. Eso se llama la centralización del dinero. ¿Ya? Si algún día alguien dice, el Dani tan simpático, pero yo creo que se ha hecho el pillo con los impuestos, es posible que mientras te investiguen te congelen la cuenta. O sea, vuelvo a lo mismo, que un tercero puede decidir si tienes acceso a tus fondos o no. ¿Por qué? Porque el sistema está centralizado en pocas personas. Bitcoin no. Buen punto. Ahí está el valor. Ahora, si pasa eso y yo no confío en nadie, digamos, en un tercero, al final yo con un Bitcoin, ¿qué hago? Sí, al final tengo que ir a comprar con alguna moneda local algo. Sí, no. Hoy día hay... o de facto se convierte en la moneda, esa sería la esperanza. Es que es más técnico. O hay dinero en distintas capas. ¿Ya? Tú usas una segunda capa que se llama Lightning y con eso se puede pagar en muchos lados del mundo. Hay gente que te lo está recibiendo. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿lo puedo convertir en moneda? Yo le llamo moneda por decreto a nuestras monedas. La respuesta es sí. Acá en Chile hay cajeros automáticos para convertir Bitcoin a pesos. En Alemania, en Austria, para convertir a dólares. Y puedo hablar del caso alemán, acá en Chile no estoy seguro, pero si es menos de 2.000 euros, ni siquiera tienes que mostrar pasaporte ni nada. Simplemente vas, ya le das la dirección y te tira los billetes. Ya. Pero de nuevo, con eso, si uno no confía en el sistema, al final esos billetes... No, es que hay una diferencia. Hay dos cosas en las que tienes que pensar. Una es el sistema y la otra es las personas en el sistema. Y yo con los tiempos he dejado de confiar de las personas en el sistema. De acuerdo. Y en este caso, entonces, ¿catalogarías a Bitcoin como distinta al resto de todas las monedas? Totalmente distinta. Ya. Y la razón es que para poder producir Bitcoins tienes que hacer algo que se llama la prueba de trabajo, o proof of work. Y eso requiere un gasto computacional relativamente grande. Eso hace que un tercero no pueda agarrar la red de Bitcoin. Mientras que todos los demás activos, incluyendo Ethereum, que cambió hace poco, a Ethereum 2.0, requieren lo que se llama proof of stake o validadores, que son bastante menores, por lo tanto es factible atrapar al sistema. Ejemplo de eso es, a raíz de un error en programación, en Solidity es el lenguaje en el que se hace Ethereum, alguien que se dio cuenta y se sacó en una cantidad de dólares importante, 25 millones de dólares de Ethereum, se los robó, digamos así, ¿ya? Y quedó en la cadena de bloques. Y se reunieron las personas y dijeron, mira,
esto no es justo, entonces vamos a llevar las transacciones hasta el día anterior y le devolvieron a la gente su dinero. Eso suena que bueno, que pasó y todo esto, pero a mí me da miedo. No, suena mal. Porque volvemos de nuevo a lo primero. Alguien puede hacer que la devuelvan al momento T-1 donde yo no tenía plata. En Bitcoin eso es imposible. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Ya, hay un blockchain, hay cierta descentralización que funciona, pero ¿qué pasa si aparece Satoshi mágicamente y crea... Capaz que no modifica el mismo sistema porque no lo puede modificar. No lo puede modificar, necesita 90% de la aprobación de... Pero ¿qué pasa si hace uno paralelo y la gente se cambia? Perfectamente puede ser. Yo te comenté fuera de cámaras que la primera red social que decía esto es algo que se va a quedar se llama MySpace. Nadie se acuerda de eso hoy día. Se acuerdan de Facebook y las que vinieron después. Por supuesto que puede suceder. Pero por el momento es la única que a mí me permite la libertad de tener algo que aparentemente el mundo está aceptando como para atesorar valor, sin que dependa de lo que opine algún político. Eso. Sí, o sea, yo tengo la complicación mirando la historia hacia atrás, que eso tiene efectivamente puntos buenos, pero puntos malos también, porque a la larga, si es que no hay alguien o alguna entidad que supervise de algún modo, nos agarramos todos a balazos al final. Entonces, el Imperio Romano se produce para sacar a los bárbaros, al final de cuentas, que son sistemas que a veces son peores, no sé, tiene sus cosas. Yo me complico un poco con este tema de no sé si es bueno o malo. Tendríamos que discutir, y que creo que no es el caso para esta conversación, aunque yo feliz de conversarlo a futuro, un poquito de filosofía. Ya, yo por mi edad pienso que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo tanto, darle a pocas personas, ergo, el regulador, el poder de decidir sobre mi riqueza, a mí me da terror. Sí. Y entonces, burbujas en las criptos, podríamos hablar en algunos como cripto general por otras monedas. Claramente el Bitcoin a ti no te parece que es una solución que tiene fundamento, digamos. Sí. Y el resto, menos. Algunos sí, otros no, pero los fundamentos de los que sí son como los fundamentos de la acción de Apple. Y los fundamentos de Bitcoin son como los fundamentos de dinero. O sea, te pongo el ejemplo, ¿no? Todos estamos claros que la Internet vale muchísimo dinero. La única diferencia es que ese muchísimo dinero no lo pudieron capturar las personas que hicieron la Internet. Lo capturaron las aplicaciones que están encima de esa capa llamada Internet. En Bitcoin no, pues. En Bitcoin tienes ahora algo de muchísimo dinero, pero como para poder entrar al sistema tienes que tener una fracción de Bitcoins, parte de ese dinero lo captura el sistema y no solo las aplicaciones. Esa es la brillantez. Sí. Y por ejemplo, los casos FTX, por ejemplo, que... Solana, no eran Bitcoin, dicho se pasó. Sí, claro, al final es más el entorno cripto que el Bitcoin en particular. Porque el riesgo siempre está, inclusive en los que tienen que ver con Bitcoin, siempre está en la periferia, que es la relación del sistema con la gente hacia afuera. Entonces, yo tengo dicho Bonifaz, que si los criptos, o cualquiera, ciertamente Bitcoin también, no están en tu billetera, no son tuyos. Por lo tanto, si tú los tienes en un exchange donde te los están guardando, no son tuyos. Y por lo tanto pueden desaparecer. Entonces, FTX era, en esencia, un exchange. Por lo tanto, él los usaba para poder financiar su empresa de trading. ¿Y Coinbase sería lo mismo? No, Coinbase es un exchange, ¿ya? Pero hasta donde yo sé, no lo ha usado para financiar nada. Lo que hace Coinbase, o lo que hace Binance, que los multaron también, permiten convertir la cripto en monedas por decreto, o fiat money se llama en inglés, ¿sí? Esos son los exchanges. Y te permiten pasar de un lado a otro. Y te permiten pasar a los equivalentes de moneda por decreto. Por ejemplo, en cripto, la gente ya no está convirtiendo Bitcoin, Ether, Cardano, que es ADA, o ninguna de esas monedas en dólares físicos, sino en una moneda que replica el dólar, como por ejemplo USDT o por ejemplo USC, que son monedas estables con respecto a algo. En los que he mencionado es con respecto al dólar, pero hay de otras cosas también. Y te sigues moviendo en el mundo cripto. Y los institucionales ahora están entrando en este tipo de activos. Lo que pasa es que los JP Morgan de este mundo y muchos dijeron que eso es una idiotez, pero eventualmente te vas adaptando, ¿sí?
Sí, Jamie Dimon, de hecho. Sí, No sí. le gusta, No, dijo sí, que me no le acuerdo. gustara más así, pero no le gusta. Pero sus clientes sí, pues. O Ah, alguno bueno, de sus clientes pero está sí. bien que le dé el servicio si alguien quiere algo y se lo No, puede no, dar por de eso, forma por segura. eso. Y si le preguntan, yo creo que tiene todo el derecho. Y si le preguntan a él, él tiene todo el derecho de decir que no le gusta. Entonces, lo que ellos tienen que decidir es si le va a dar servicio o no. Acá, por un tiempo en Chile, a los bancos que no le gustaban, cerraban las cuentas, no se las abrían de los exchanges que daban cripto. Eso ha cambiado por la ley FinTech. Sí, no, eso me parece bien. Si al final, si vas a hacer algo, que lo hagas en un lugar seguro, Sí, digamos, sí, ya sea un sí. exchange o sea directo, Sí. no sé, o sea, donde sea. ¿Se puede tradear criptos? ¿Tu O opinión sea, de eso? Porque hemos hablado antes, hicimos análisis fundamental, hablamos de análisis técnico, hemos hablado de un montón de cosas. ¿Esto es aplicable a una cripto? Porque sí, hay muchos que se creen traders de cripto, entonces quiero ver si... conozco a muchos, inclusive a uno en particular, que además es muy talentoso. Pero la respuesta sigue siendo similar a la que te di al comienzo de nuestra conversación. Mientras más líquido, más fácil tradear. Por lo tanto, si tú me dices voy a tradear Bitcoin, yo te creo más que si me dices que vas a tradear el último, no voy a usar una grosería acá, el último no sé cuántos coin que ha aparecido, ¿ya? Ahora, Bitcoin, a una persona que ha sido y en cierto sentido es trader, yo nunca he tradeado Bitcoin. ¿En qué sentido? Yo he comprado, no he vendido nunca. He traspasado de mi billetera hacia mis hijos, pero nunca he vendido. Yo soy otro disléxico, cuando quiso decir hold, que es mantener, puso HODL, y de ahí nos copiamos todos y decimos yo soy un hodler, ¿no? La verdad no existe, que es yo no tradeo Bitcoin. No tradeo Bitcoin porque lo mismo que te expliqué con inversión. Para tradear Bitcoin tienes que poder aguantar la volatilidad. Y si tú no aguantas, yo he comprado Bitcoin a $69,000 hace 2 años, lo vi caer hasta 16. Y si tú vas a vomitar con esa bajada, no tiene ningún sentido Bitcoin para ti. Entonces, mi respuesta es, en general, con pocas excepciones, yo no lo usaría para tradear. Mira, yo este tema es apasionante. Vamos a ver, la historia va a poner las cosas en su lugar, así que... Como siempre es el caso. Eso Hablar es bien barato. Sí, no, increíble. Pero vamos a pasar ya al último tema, al último bloque. Y acá, más genérico, que es la recomendación de lo que yo denomino, y siempre le digo a los clientes, que es el riesgo operacional. Pero el riesgo operacional, ¿de qué? De no ser estafado, de dónde operar, dónde invertir, cómo asesorarse, buscar, qué sé yo. Quiero entrar a estos temas contigo. ¿Y qué consejo le daría a alguien para que diga que yo acá invierto mis plata de forma segura? Más allá de que te caiga bien a alguien, que alguien sea bueno. Digo, en la parte operacional, ¿dónde uno tiene? Yo siempre se los comento a los clientes, pero quiero tus palabras, digamos, de el consejo lógico y fácil para decir, para la abuelita a la esquina, meter la plata acá, no te la van a robar, digo. O donde sí puede pasarte algo, independiente de cómo se mueva el activo subyacente, que otra cosa. Tú eres un consejo de viejo, y yo insisto, cuando digo que soy viejo no es porque esté triste con mi edad, sino que ya tengo experiencias. Yo no conozco mucha gente que hayan estafado, que sabían que le iban a estafar. Eso es lo primero. Lo que te dice a ti es que es bien difícil determinar. Una persona simpaticísima, porque fue chairman del Nasdaq como Madoff, bueno, estafó más de $50,000 millones. Que había gente que estadísticamente decía que había algo raro y nadie los pescó y que quizás el SEC no hizo su trabajo, todo lo que tú quieras. Pero el hecho es, a tu pregunta, yo no creo que sea re fácil poder distinguir entre lo que te van a estafar o no. Yo tengo señales de alerta, es como cuando estás en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, el agua es súper fría y tú ves una aleta y eso no es tan bueno, ¿sí? Entonces, hay señales. Cuando alguien te promete una rentabilidad sin riesgo y tú usas las palabras sin riesgo, es señal para arrancar. Pero ¿es posible que alguien no te muestre las señales igual te estafe? Sí. Por lo tanto, así como hay que hacer la pega para tomar las decisiones de inversión, hay que hacer la pega para saber con quién estás invirtiendo. Conocer a la persona, las personas. Y yendo más a lo general, una señora, una abuelita que está ahí, que quiere ir a un lugar a invertir. Yo siempre digo, un lugar regulado. Por último, alguien está haciendo el trabajo ahí para cerciorarse que las cosas estén, que hay un funcionamiento detrás. Tú me imagino que compartes que eso, partamos por ahí, digamos, con lo que está regulado. Yo estoy de acuerdo. Pero aún el lugar regulado, puede tener, sí. bueno, tenemos 1000 casos de esos, ¿ya?
pero es menos riesgo que un lugar no regulado. Yo acepto eso, absolutamente acepto eso. Claro, porque uno tuvo la Chang, por ejemplo, acá en Chile, que, bueno, al final era desregulado, digamos, está fuera de... No, pero era cuestión de decir de su grado de doctorado de Stanford que no los tenía. Alguien no se la pega. La experiencia, efectivamente. O sea, cuando a mí me mientes un poquito, me mientes un montón. Yo tengo esa teoría. ¿Y algún consejo final para aconsejar a la gente que está metiendo? Yo veo mucho, te comentaba a ti, mucha gente con mucho interés en estos temas, de invertir, de ahorrar, de fondos, qué sé yo, de acciones, de trading, análisis técnico. ¿Algún consejo que tú le quieras dar a esta masa de gente? Yo creo que mucha gente que está interesada en esto, por dónde acercarse a invertir, también por dónde acercarse para aprender. ¿Qué es lo que has visto tú en todos estos años y hoy día? Lo que yo he visto y me da, no sé si tristeza, terror, no estoy seguro, he visto una gran cantidad de material sobre cómo invertir que, en palabras simples, o es malo o podría usar palabras mucho más complicadas que malo. O sea, simplemente que engaña, para no usar un término legal, ¿sí? Por lo tanto, la primera parte y la pega para esas personas es poder distinguir la gente que da cursos como materia de conocimiento para el cual él o ella está preparada y de los que no. Eso es lo primero. Lo segundo, es un problema de magnitud de riesgos. Yo no creo que haya nada que tenga cero riesgos. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto, entre comillas, a pagar la aceptación de este riesgo por la posibilidad de abrirte a un mundo fascinante como puede ser el trading y las inversiones? Sí. ¿Te va a hacer esto mejor en la vida en el sentido de que esto es algo que te produce felicidad, o vas a estar con la guata apretada todo el tiempo por si pierdes un peso? Eso decide si debes entrar o no debes entrar. Yo no creo que sea para todos, porque no creo que todos los seres humanos seamos iguales. Sí creo que es para mucha gente. Bien, yo creo que acá tuvimos pasado por muchos temas. Te agradezco. Yo a ti. No sabéis cuánto. Y aparte que estoy muy contento porque creo que este material va a servir para mucha gente, para que con el favor de Dios así será. Sí, entienda que acá atrás hay muchas cosas y que lo puedan evaluar, que al final de cuentas esto no es un camino que se gana en un año o así por el Espíritu Santo. Acá hay experiencia, hay que hacer estudio, pega, trabajar, manejar información, sí. Obviamente hacer las cosas bien, hay muchas cosas que están detrás, así que Roberto, qué manera de disfrutar de este programa y de agradecerte todos estos temas. Espero que... Yo agradezco infinitamente la invitación, la oportunidad de estar con las personas que nos están viendo, y bueno, para la próxima me va a encantar el día que quieras conversar de nuevo. Yo lo aseguro. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti.